La Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Para conversar sobre esto y otros temas también estamos junto al Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que se encuentra en nuestro estudio. ¿Cómo está, Ministro? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero, Ministro, partimos por este anuncio, este proyecto ya más que anuncio, donde se crea el Servicio Nacional de Acceso a Justicia y Defensoría. ¿Qué va a significar esto para las víctimas? Bueno, este es un salto cualitativo en la protección de una garantía constitucional que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que es que cuando tenemos algún conflicto judicial podamos acceder a una representación jurídica por parte del Estado, en el caso que no tengamos los recursos para contratar un abogado o abogada. Entonces, esto actualmente se prestaba por 4 corporaciones, que son las corporaciones de asistencia judicial, que estaban a lo largo del país, y con este proyecto se crea un servicio nacional que va a entregar esta defensa jurídica gratuita a las personas que no tengan los recursos para contratar a un abogado. Entonces, un salto cualitativo en cuanto a la calidad del servicio, tiene más herramientas para la prestación del mismo, y esto es muy importante para que el acceso a la justicia sea, por cierto, mucho más igualitario, pero además también para acercar la justicia a la gente. Sobre todo en estos momentos en los que hay una crisis de confianza con el sistema de justicia, de que el sistema de justicia sea capaz de resolver los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas en los ámbitos laborales, de familia, en los ámbitos civiles, en distintas contingencias que tenemos día a día y que necesitamos resolverlo a través de los tribunales de justicia. Como hay una crisis de confianza respecto a aquello, tener un servicio que pueda prestar una orientación, un acompañamiento, un apoyo y una representación profesional para que estos asuntos jurídicos se puedan resolver rápidamente, es muy importante. ¿Está preparado el sistema, Ministro? ¿Cuántos profesionales se van a incorporar para poder satisfacer la demanda? Cristian, lo otro que quería decir es que se crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, pero tiene otra parte que es clave y que es algo que no existía en nuestro ordenamiento jurídico, que es la Defensoría de las Víctimas. Actualmente, cuando una persona es víctima de un delito violento, no hay un organismo público que la represente jurídicamente en los procesos en los cuales es víctima. Entonces, de hecho, estuvimos en el Congreso Nacional con la madre de Alejandro Martínez, que fue una víctima de un asesinato muy violento cuando tenía 19 años en el año 2008, y los padres de Alejandro han hecho un largo camino para que puedan tener un acceso a una prestación tan importante como que un organismo público los defienda. Ellos vieron todas las falencias que tiene el sistema. Es decir, primero se enfrentan a un caso judicial en la que tienen poco conocimiento de lo que significa. No hay nadie que los acompañe, que les preste apoyo psicosocial, que los represente jurídicamente distinto al Ministerio Público, que defienda sus intereses en el proceso judicial. Y por eso esta Defensoría de las Víctimas es una gran noticia para Chile. Hoy por hoy, después de que este servicio comience a funcionar, las víctimas de los delitos violentos no van a estar nunca más solas, van a estar acompañadas por el Estado en un proceso tan doloroso, tan difícil como el que vivieron los padres de Alejandro Martínez. ¿Y este sistema está preparado? ¿Hoy día nuestro sistema está preparado, cuenta con los profesionales ante la demanda? Bueno, este servicio implica una inversión de recursos muy importante. O sea, no es un sistema que no tenga recursos asociados. De hecho, el proyecto de ley que se presentó en el gobierno anterior, que nosotros recogimos, porque era una muy buena iniciativa. Sin embargo, no contaba con los recursos suficientes para hacerse cargo de una prestación tan importante como es el acceso a la justicia y la Defensoría de las Víctimas. Entonces nosotros recogimos ese proyecto desde el comienzo del gobierno. Dijimos, esta es una muy buena iniciativa que presentó el gobierno anterior y nos parece que hay que dotarlos de más recursos. El proyecto originalmente contemplaba un informe financiero cercano a los 1.000 millones de pesos, ¿ya? Y nosotros aumentamos 13 veces ese presupuesto. Y el informe financiero final del proyecto, que fue aumentando con el tiempo durante la tramitación, llega a prácticamente los 13.000 millones de pesos para precisamente contestar lo que tú señalas, es decir, que cuente efectivamente con las herramientas para entregarle un servicio tan importante a las víctimas de los delitos violentos de nuestro país, un acompañamiento psicosocial, abogados que los representen, un servicio con despliegue nacional, con capacidades efectivas
de cumplir con esa promesa que estoy señalando. Es decir, de que las víctimas de los delitos no estén nunca más solas y tengan acompañamiento por parte de un servicio del Estado. Ya, ¿no es retroactivo? Se lo pregunto porque a lo mejor, a propósito del caso que usted nos exponía, alguna familia se siente y no tiene la posibilidad de tener una defensoría o un apoyo legal. ¿Se podría optar a esta defensoría? Desde que esté vigente van a perfectamente tener, aunque sean casos antiguos, van a poder acudir al nuevo servicio. A eso me refiero con los retroactivos, claro. Los casos antiguos. ¿No? Aunque sean casos antiguos, van a poder acudir al servicio. ¿Cómo va a implementarse ahora? Nosotros el día de hoy despachamos el proyecto y yo quiero agradecer a los diputados y diputadas porque el día de hoy unánimemente votaron a favor de este proyecto, porque hay conciencia, y esto hay que decirlo, Cristian, porque en momentos en los que se dice la política está polarizada, en momentos en los que se dice no es posible llegar a acuerdos, aquí hubo uno. Aquí tuvimos un apoyo unánime, más de 100 diputados y diputadas unánime, todos los que estaban presentes en la sala consideran de que esta es una iniciativa que cuenta con un respaldo transversal desde los sectores de izquierda hasta los sectores de derecha. Es decir, todos los partidos políticos apoyaron este proyecto de manera unánime porque es un proyecto necesario para el país. Y en ese sentido, una vez que podamos publicar la ley, todavía nos queda que vaya al Tribunal Constitucional porque hay normas de ley orgánica, entonces tiene que ir a control obligatorio. Esperamos que eso sea rápido y una vez que podamos publicar la ley, tiene un plazo de implementación de 18 meses. ¿Por qué 18 meses? Porque hay que hacer todos estos cambios. Hay que construir un servicio y una defensoría de víctimas. Entonces se va a implementar gradualmente, que es como en general se implementan los servicios en el sector justicia. Vamos a comenzar por toda la zona norte, desde Valparaíso hasta la región de Arica, y en 18 meses, una vez publicada la ley, ya va a estar funcionando el servicio en la región de Arica, desde la región de Arica a Valparaíso. En el intertanto, es decir, durante esos 18 meses se va a nombrar al director o directora implementadora de este servicio y se va a poner a disposición todo el aparataje para que este servicio pueda entregarle este apoyo, esta representación jurídica y, sobre todo, a las víctimas de los delitos violentos los pueda acompañar y los pueda representar en los procesos que siempre son complejos y dolorosos. Usted habla, ministro, vamos a cambiar de tema sobre la desconfianza que hoy día existe en la justicia. Y conocemos un caso durante la tarde de ayer que la libertad condicional a Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo, que pone precisamente en tela de juicio el accionar de la justicia. Y más allá de lo legal, que usted lo podrá, y se lo voy a preguntar, lo legal explicar, la verdad es que aquí la cercanía con el caso, con la gravedad del caso, y que una persona en el medio de su condena, en la mitad de su condena, pueda estar en libertad, independientemente de los graves delitos que hizo, sacarle 2 ojos a una persona, y más aún con un informe que da cuenta de una serie de conductas que todavía no reconocen y que incluso acepta lo que él hizo. ¿Cómo se entiende que pueda haber sucedido una cosa así? Bueno, primero que todo, el caso de Nabila Rifo yo creo que conmocionó al país completo. O sea, son de aquellas cosas inaceptables que pasan en un país cuando la violencia llega a lugares tan extremos como los que usted describía, pero además en contra de mujeres. ¿Ya? Algo que nosotros hemos ido perfeccionando nuestra legislación para que tratar de ir disminuyendo los casos de violencia en contra de las mujeres. Yo creo que en eso tenemos que ser muy claros. Nuestro país ha ido avanzando en una legislación cada vez más protectora de las mujeres, pero nuestro país en su conjunto tiene que... ¿Pero no se contradice con esto, ministro? Voy para allá. Nuestro país en su conjunto tiene que ir cambiando una cultura que permite este tipo de casos. ¿Ya? Y la libertad condicional es una decisión que toman los tribunales de justicia. ¿Ya? Son los tribunales de justicia los que toman estas decisiones. Ellos son los competentes. Para eso tienen distintos tipos de antecedentes. Uno de ellos, el que usted señalaba, que es el que entrega Gendarmería. En el caso del informe que entregó Gendarmería, en este caso, señalaba de que efectivamente la persona tenía ciertas conductas que no hacían recomendable que estuviera en libertad condicional. La libertad condicional, para que todos los televidentes lo sepan, es la persona sigue cumpliendo su condena, es una condena que la sigue cumpliendo con una salida progresiva al medio libre, y hay que ser muy cuidadosos en los casos en los que se entregan las libertades condicionales, muy cuidadosos.
nuestra legislación se ha ido, uno podría decir, ha ido restringiendo los casos en los que se pueden entregar las libertades condicionales. Se hizo una reforma en el año 2019, después también casos bullados, y se elevaron los requisitos para la entrega de libertades condicionales. Y hace muy poco hicimos una nueva reforma, ¿ya? En el año 2023. Me tocó participar en esa reforma legislativa que hizo el Congreso. Y en ese momento, uno de los aspectos que cambiamos fue precisamente que el informe que entrega Gendarmería sea un informe calificado, ¿ya? Que sea un informe que tengan en consideración de una manera calificada los jueces y ministros que forman parte del tribunal que otorga o no las libertades condicionales. ¿Qué pasó acá entonces, ministro? Que esa es una respuesta que no le puedo entregar yo, porque es una respuesta que, como le digo, esto es una potestad de otro poder del Estado. Nosotros siempre hemos sido muy deferentes y, por cierto, muy respetuosos de las potestades que tienen otros poderes del Estado, ¿ya? Lo que yo le puedo decir es lo siguiente: nosotros hemos ido legislativamente, que nosotros como colegisladores tenemos mucha conciencia de que las libertades condicionales, cuando se entregan y generan conmoción pública por este tipo de casos, dañan la confianza en las instituciones. Entonces, por lo mismo hay que ser muy cuidadosos, ¿ya? Y ese es un llamado que hacemos en general a todos los que tienen que resolver este tipo de cosas. No se las pueden tomar a la ligera, hay que ser muy cuidadosos, porque casos tan horribles y que han conmocionado la opinión pública, como el caso de Nabila Rifo, cuando se toman este tipo de decisiones, tienen que estar muy bien justificadas, ¿ya? Si es que se toman, ¿ya? Y tienen que contar con todos los antecedentes. Y en el año 2023, para que no se desoyeran los informes que entrega Gendarmería, se estableció y se hizo una reforma en la que esos informes tienen que ser informes calificados por los tribunales respectivos. ¿Las personas pueden tener acceso a esa base informativa o de argumentos para poder otorgar esta libertad condicional? Otra reforma que hicimos en el año 2023 es que las solicitudes de libertades condicionales se le tienen que informar a las víctimas, para que las víctimas hagan presente sus consideraciones en el proceso de la libertad condicional. Tenemos antecedentes de que efectivamente Gendarmería le envió esto a los tribunales para que le informaran a las víctimas. Entendemos que el tribunal notificó a las víctimas también, o a las víctimas en este caso, bueno, las víctimas porque es más de una en este caso, y yo desconozco el proceso mismo de si efectivamente ellas hicieron valer o no algún antecedente en el proceso, porque esto además son procesos generalmente reservados. Y nosotros como ministerio no somos parte de los procesos de las libertades condicionales. Pero ¿ya? Si ustedes pueden recurrir nuevamente a la Corte Suprema, ¿van a hacer algo como ejecutivo? El gobierno, a través del Ministerio de la Mujer y en particular del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que representa a las víctimas de este caso, ya han señalado de que van a interponer recursos y que van a recurrir al menos con 2 recursos de revisión y además también un recurso de amparo, dijo la ministra de la Mujer, que son las vías que han visto que son las idóneas para tratar de revertir esta decisión. Lo que yo le puedo decir es que hemos tenido mucho cuidado en que se cumplan cada una de las condiciones y de ser muy cuidadosos en las libertades condicionales porque, como le digo, en estos casos dañan de manera importante la fe en el sistema de justicia. Sí, y lo segundo es que estas son decisiones de los tribunales de justicia. Sí, porque pareciera, ministro, y a lo mejor propio de la antigüedad del sistema, que esto es una especie de checklist con algunas conductas que podrían haberse cumplido dentro de estos 9 años que llevaba en prisión, y a propósito de eso, ok, listo, se puede y se acepta esa libertad condicional, no tomando en consideración además lo que usted establece, y esa es la duda, y por eso también me imagino que se comprenderá las interrogantes y la desconfianza que se genera, porque si hay un informe de Gendarmería que se conoce, además que literalmente habla de hay justificación por parte del acusado de acciones violentas, acciones narcisistas, de que no reconoce el daño causado. No reconoce el daño causado, en fin, todo lo que entrega el informe, la verdad es que resulta muy incomprensible, absolutamente incomprensible entender una decisión como esa. ¿Usted desde el punto de vista de la persona, la opinión pública, lo ve así? Yo entiendo perfectamente la conmoción que se genera en este caso, porque además es un caso horrendo. O sea, es de las cosas que nosotros no queremos que ocurran en nuestro país. ¿Ya? Y además
a raíz de ese caso y otros casos muy lamentables como ese, hemos hecho un esfuerzo legislativo con el Congreso Nacional, los ejecutivos de la época, es decir, no solo el nuestro, sino que otros ejecutivos también, y otros congresos nacionales han hecho un esfuerzo legislativo muy importante para ir entregándole más protección a las mujeres, para ir entregándole más protección a las víctimas. De hecho, por ejemplo, lo que acabamos de hablar recién, la Defensoría de las Víctimas parte de este esfuerzo. Y también hemos señalado, hay que ser muy cuidadosos en las libertades condicionales. La libertad condicional es un buen instrumento si se utiliza bien, porque nos da antecedentes de que efectivamente las personas que acceden a las libertades condicionales tienen menos reincidencia que las que no acceden a las libertades condicionales. Pero casos de libertades condicionales que ponen en duda el sistema es un doble problema. Claro. Porque es un problema que, primero, pone en duda un instrumento que es, por así decirlo, un buen instrumento para tener menos reincidencia, y en segundo lugar pone en duda la fe en el sistema judicial y en el sistema de justicia. Entonces, por lo mismo hay que ser muy cuidadosos, y las reformas que hemos hecho, el 2023, como le digo, ahora hay que informarle a la víctima, ¿ya? Hay que además tener en consideración calificadamente el informe de Gendarmería. Y además, desde el 2019, que es una reforma que se hizo antes, hay delegados de libertad condicional que desarrollan un plan de intervención con las personas que van a la libertad condicional y los guían en ese proceso. Por lo mismo, hay que ser muy cuidadosos al momento de otorgar las libertades condicionales. Y si los antecedentes, dentro de los cuales está el que usted señala, dejan dudas, uno diría, bueno, mejor seamos cuidadosos y prudentes. Esa Defensoría de la Víctima permitiría, y con un buen soporte legal para quienes sufren esto, a lo mejor la calificación del delito inicial también puede haber sido distinto, que le permite finalmente llegar a los 9 años y solicitar este beneficio. Si hubiera sido otro, no estarían los tiempos, y a lo mejor inclusive no podría haber solicitado este beneficio. El sistema de libertades condicionales tiene dos tipos, ¿ya? Para la regla general es haber cumplido la mitad de la condena, pero para los delitos más graves que hemos considerado en la legislación, homicidio, parricidio, femicidio, entre otros, es haber cumplido 2/3 de la condena. Entonces, efectivamente, lo que usted señala respecto a la calificación final que tuvo esta persona, le permitía estar en la regla general. Pero como le digo, estas son decisiones de los tribunales de justicia y nosotros somos muy respetuosos de las atribuciones que tiene otro poder del Estado. Ministro, cambiamos de tema nuevamente con respecto a lo que ocurre con el juez Ulloa y esta negación de haber salido del sistema, el rechazo que hay por parte de la Corte Suprema en esta igualdad de votación. ¿Cómo lo del gobierno? ¿Esperaban que fuera así o pensaban que se iba a remover al juez Ulloa de sus funciones? Bueno, nosotros desde el momento en que estalló el caso Audios y las consecuencias que tuvo el caso Audios, como ejecutivo tomamos, por así decirlo, carta en el asunto. ¿En qué sentido? Dijimos, esto es algo muy complejo que daña de una manera muy importante el sistema judicial, que daña la confianza en las instituciones. El sistema judicial es uno de los pilares centrales de cualquier democracia y Estado de Derecho, y por lo mismo presentamos un proyecto de reforma a la Constitución para modificar el sistema de nombramiento de los jueces y el sistema disciplinario de los jueces, ¿ya? Para que no hubiera ninguna duda en dos aspectos en los cuales se dañaba la fe pública con el caso Audios. Primero, cómo se nombran los jueces, y segundo, cómo se ejercen las facultades disciplinarias de los jueces. Ese proyecto ya logramos que fuera aprobado en primer trámite con un amplio consenso. El día de hoy, de hecho, por ejemplo, continuó la discusión en la Comisión de Constitución del Senado, estamos en el segundo trámite, esperamos que pueda ser ley prontamente porque eso es algo necesario para fortalecer la confianza en el sistema judicial. Respecto al caso concreto, nosotros hemos dicho, yo ya lo he planteado, esta es una atribución que tiene la Corte Suprema. La Corte Suprema no logró el quórum necesario y por ende tomó la decisión que tomó. Esto no obsta de que en este caso el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago ya tuvo una sanción en su proceso administrativo y en ese sentido, por lo mismo, consideramos que es tan importante el proyecto que estamos impulsando porque nos va a permitir
mejorar los procesos disciplinarios al interior del Poder Judicial. ¿Concuerdan con la acusación constitucional que ha firmado una serie de diputados? Que nosotros, más que concordar con la acusación constitucional, estos son atribuciones que tienen otros órganos de nuestra República. En este caso, la atribución de solicitar la responsabilidad constitucional por la comisión de algún ilícito constitucional, como el que está contemplado en el artículo 52, número 2, letra C de la Constitución, es decir, notable abandono de deberes de los magistrados de los tribunales superiores de justicia, es una atribución que tiene la Cámara de Diputados como órgano acusador y el Senado como jurado para resolver la acusación constitucional. Nosotros como Ejecutivo no tenemos ninguna atribución en esa materia. Esa es una atribución del Poder Legislativo. Y el cuaderno de remoción ya lo abrió la Corte Suprema y no logró el quórum respectivo, que es atribución de la Corte Suprema. Ya. ¿Puede reiterarlo? No, entendemos que no podría reiterarlo por los mismos hechos. Ya, o sea, porque se estableció esa... por los mismos hechos no. Por los mismos hechos no. No. Ya, perfecto. Ahora, desde el punto de vista de lo que es, desde el punto de vista político, nuevamente, ¿usted cree que se ve afectado el gobierno con casos como este? El gobierno bajo ninguna circunstancia, porque como le digo, son casos que ocurren en otros poderes del Estado. Sí. Lo que sí se ve afectado es lamentablemente nuestro sistema institucional. ¿Ya? Nosotros tenemos tres grandes pilares en nuestro sistema institucional: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Poder Judicial es clave para que nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho funcione. Y por lo mismo, hoy por hoy tenemos lamentablemente, desde el caso Audios, los niveles más bajos de confianza en el sistema de justicia. Y por eso es tan relevante que podamos impulsar estas reformas que estamos llevando adelante y además las decisiones que ha tomado también la Corte Suprema de llevar adelante los procesos para restablecer la confianza de la ciudadanía en la justicia. Perfecto, ministro Gajardo. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, por conversar acerca de estos temas que hoy día están aquí presentes, para analizar, para entregar antecedentes y ayudar también a entender ciertas decisiones que la verdad que para la ciudadanía son bastante incomprensibles. No, muchas gracias a usted. Muy buenas tardes. Nosotros cuando son las 6:24 nos separamos un instante, regresamos con más. Ya volvemos con T13